Mi nombre es Dayana Rivadeneira. Saludos, bienvenidos. Esta es la asignación seminario número 1. Es la materia de Química Orgánica 1. El tema del cual se va a dar a exponer va a ser propiedades físicas de alquenos y alquinos. Somos el grupo número 2. Los integrantes son Bravo Triviño Vanessa Yailet, Gamarra Choes Esteban Joel, Liriano Tomalá Jordi Steven, López Chenche Adanael Abigail, Ortega Cusme Janine Valeria, Pincay Cruz, Odalis Isabel, Pita Morán Gisela Nalivet, Reyes Zambrano Miguel Ángel, Rivadeneira Quituizaca Dayana Solay, Suárez Gavilanes Romina Fiorella. A continuación, el tema de alquenos. Introducción de alquenos. Buenos días con todos. Hoy voy a hablarles sobre un grupo muy importante de compuestos orgánicos, los alquenos, también conocidos como olefinas. Este nombre proviene del hecho de que sus primeros derivados tenían una textura aceitosa, lo que llamó la atención de los investigadores en sus inicios. Los alquenos son hidrocarburos insaturados, es decir, compuestos formados por carbono e hidrógeno, que se caracterizan por tener al menos un doble enlace entre dos carbonos contiguos. Esta estructura les da una fórmula molecular general de CnH2n, donde n representa el número de átomos de carbono y el hidrógeno es el doble de ese número. Uno de los ejemplos más conocidos es el eteno o etileno, el alqueno más sencillo y el compuesto orgánico más producido a nivel industrial. Es clave en la fabricación de polietileno, que se utiliza en envases, bolsas y muchos otros productos de uso cotidiano. También tiene aplicaciones biológicas, ya que se produce de forma natural en frutas y regula su maduración. Los alcanos están presentes tanto en organismos vegetales como animales y tienen un uso extensivo en la síntesis de compuestos orgánicos, ya que el doble enlace puede transformarse en otros grupos funcionales mediante reacciones químicas específicas. Por eso son fundamentales en la industria de los polímeros, productos farmacéuticos y otras sustancias de alto valor. En cuanto a su nomenclatura, los alquenos se nombran igual que los alcanos, pero cambiando la terminación, ano por eno. Por ejemplo, con tres carbonos y un doble enlace, hablamos de propeno. A continuación les mostraré una tabla con los primeros 9 miembros de la serie de los alquenos, para que puedan visualizar cómo varía su estructura y fórmula con el número de carbonos. Tenemos el etileno, el propileno, el buteno, el penteno, el hexeno, hepteno, octeno, noneno y deceno. Y así hay más, y aquí está con su fórmula. La pueden observar, incluso pueden hacer capturas si quieren verla mejor. En resumen, los alquenos son compuestos versátiles, con múltiples aplicaciones en la industria y la vida diaria. Comprender sus propiedades, su estructura y su reactividad nos ayuda a entender mejor cómo la química orgánica está presente en muchos aspectos de nuestro entorno. Gracias por su atención. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Les voy a hablar sobre el punto de fusión de los alquenos. Los alquenos, tales como el eteno, el propeno y el buteno, son gases a temperatura y presión normales. Los siguientes alquenos, que van desde el ciclopentano hasta el ciclopentadecano, son líquidos, y los superiores al ciclopentadecano son sólidos, ya que por lo general el punto de fusión aumenta a medida de que se incrementa la masa molar de los alquenos. Los alquenos ramificados suelen tener puntos de fusión más bajos que sus isómeros lineales. Los isómeros trans suelen tener puntos de fusión más altos que los cis debido a que es más eficiente en estado sólido. Un ejemplo del cis tenemos al 2-buteno, que tiene como punto de fusión menos 139 grados Celsius. Y un ejemplo de trans, pues tenemos el 2-buteno, que tiene un punto de fusión de menos 106 grados Celsius. Buenos días, mi nombre es Romina Suárez y mi tema es la temperatura de ebullición o punto de ebullición. El punto de ebullición o temperatura de ebullición es el valor al que un líquido pasa a estado gaseoso. Este proceso ocurre cuando la presión del vapor del líquido se iguala con la presión atmosférica del entorno. Por lo tanto, si la presión externa varía, también lo hará la temperatura a la cual el líquido hierve. El punto de ebullición de cada alqueno es muy similar al del alcano con el mismo número de átomos de carbono. Los puntos de ebullición de los alquenos dependen de más masa molecular. Cuanto más masa intermolecular se agrega, mayor es el punto de ebullición.
Las fuerzas intermoleculares de los alquenos se hacen más fuertes con el aumento en el tamaño de las moléculas. En cada caso, el alqueno tiene un punto de ebullición que es un pequeño número de grados menor que el alcano correspondiente. Un ejemplo tenemos al eteno que es menos 104 grados Celsius menor y el propeno que es menos 47 grados Celsius. Un penteno que es 30 grados Celsius y un enteno que es 115 grados Celsius. Yo soy Danae López y voy a hablar sobre la solubilidad en agua de los alquenos. Los alquenos se consideran sustancias prácticamente insolubles en agua, aunque pueden disolverse en solventes orgánicos. Esto se debe a que el agua es un disolvente polar, mientras que los alquenos son moléculas no polares, lo que impide que se establezcan relaciones fuertes entre ambos. Las moléculas de agua se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno, una interacción intermolecular muy fuerte. Para que una sustancia se pueda disolver en agua, ésta debe de poder interactuar con las moléculas de agua mediante enlaces similares o tener grupos funcionales polares que permitan esta afinidad. Sin embargo, los alquenos carecen de estos grupos y no pueden formar puentes de hidrógeno ni interacciones significativas con el agua, por lo que el agua no puede disolverlos eficazmente. Entre más larga es la cadena carbonada del alqueno, más disminuye su solubilidad en agua, debido al incremento de la parte hidrofóbica de la molécula. Buenos días, doctor. Mi nombre es Yanni Ortega y yo les voy a hablar sobre las fuentes de obtención de los alquenos. Los alquenos se pueden obtener a través de diferentes fuentes, tanto naturales como sintéticas. Entre las fuentes naturales principales tenemos el petróleo, el gas natural y los carbones de mina. Y en cuanto a métodos sintéticos, tenemos la deshidrohalogenación de los enuros de alquilo, pirólisis de ésteres, deshidratación de alcoholes y deshidrogenación de alcanos. El petróleo es importante para los alquenos de cadena corta que se utilizan como componentes de la gasolina. En el gas natural también contiene alquenos, pero en menor proporción que en el petróleo. Y en los carbones de mina también podemos encontrar alquenos, pero incluso en menor cantidad que en el gas natural y en el petróleo. En los métodos sintéticos, como en la deshidratación de alcoholes primarios, secundarios y terciarios, también pueden generar alquenos, especialmente cuando usamos catalizadores como el tonsil, que también es conocido como la arcilla bentonítica. Tenemos también la deshidrohalogenación de los enuros de alquilo. Al reaccionar un halogenuro de alquilo con una base fuerte, se puede obtener un alqueno mediante la eliminación de un hidrógeno y de un halogenuro. En la pirólisis de ésteres, el calentamiento de ésteres a altas temperaturas también puede llevar a la formación de alquenos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la deshidrogenación de alcanos. La deshidrogenación catalítica de alcanos, donde también se elimina un hidrógeno, puede llegar a producir alquenos. Gracias. Tenga un cordial saludo, profesor, compañeros y compañeras. Soy Vanessa L. Bravo Treviño y voy a darle una breve introducción sobre los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos que contienen en su estructura un triple enlace carbono a carbono. También son llamados acetilenos, ya que son derivados del acetileno, el alquino más simple. Estos son hidrocarburos insaturados, al igual que los alquenos tienen el sufijo eno, los alquinos usan la terminación ino. Este sufijo se utiliza cuando solo hay un alquino en la molécula. Como se puede observar en el ejemplo, pues la enumeración empieza donde se encuentra el triple enlace y se toma la cadena más larga y tiene la terminación ino. Y bueno, y los sustituyentes pues también tienen que tener la enumeración. Estructura de los alquinos. Bueno, los alquinos son hidrocarburos lineales con un triple enlace carbono a carbono. Su fórmula general va a ser C, el número de carbono, carbono, el número de carbonos, hidrógeno por 2 por el número de carbonos menos 2. Como usando ejemplo el acetileno. Cada átomo de carbono en el triple enlace está unido a 2 átomos. La hidratación de los carbonos es Sp, lo que da a una geometría lineal de 180 grados. El triple enlace se compone de un enlace sigma y 2 enlaces pi. Como se observa, pues el enlace sigma es el que está en tono rosado y el azul y el verde pues son los enlaces pi. Y para dar una nomenclatura, pues en la UPAP se encuentra la cadena más larga que contenga el triple enlace, cambia la denominación ano de los alcanos por ino, se enumera desde el carbono más cercano al triple enlace, nombre de los sustituyentes indican la posición,
ejemplo de algunos especiales, pues si hay un triple enlace, se unen los nombres tanto diino como triino, y si hay un doble enlace y un triple enlace se toma como prioridad el doble enlace. Como se puede ver en el ejemplo, pues en la nomenclatura simple, como está el etino, el bug 2, perdón, el bug guión 2 guión ino, o también conocido como el 2 guión butino, y el 4 guión bromo ex guión 2 guión ino, o también conocido como el 4 guión bromo guión 2 guión exino. Y como mencioné, pues para los especiales, pues se tiene que tomar como prioridad el doble enlace, donde empieza pues el doble enlace y termina en el triple enlace con la terminación ino. Tiene tanto el sufijo en ino. Gracias. Los puntos de fusión de los alquinos, tanto como los alcanos y alquenos, se debe a la longitud de la cadena carbonada, o más dicho, del número de carbonos que tenga esa cadena. Sin embargo, los alquinos tienen un punto de fusión un poco más altos que los alcanos y alquenos. ¿Y esto por qué? Esto se debe a las interacciones dipololo-dipololo que más fuertes que se dan en las moléculas de los alquinos. ¿Pero qué es esto? Una fuerza dipololo-dipololo quiere decir que son las fuerzas intermoleculares que ocurren en las moléculas polares de los alquinos, donde la región positiva de una molécula se atrae a la región negativa de otra molécula. Ahora, otro punto que puede diferenciarse o afectar los puntos de fusión es la posición del triple enlace en los alquinos. Por ejemplo, en el butino, el punto de fusión es menos 26 grados centígrados, pero en el 2-butino es menos 32 grados centígrados. Mi nombre es Odalis Pincal Cruz y mi tema a exponer es la temperatura de ebullición de los alquinos. Los alquinos, como hidrocarburos insaturados no polares, presentan propiedades físicas similares a los alcanos y alquenos, pero con características distintas. Los alquinos tienen un punto de ebullición ligeramente más altos, como lo podemos observar en el recuadro. Esta diferencia se debe a la mayor densidad electrónica concentrada en los enlaces triples, que aumenta la polarización de las moléculas y por ende la intensidad de las fuerzas de London. A medida que aumenta el número de átomos de carbono, los puntos de ebullición de los alquinos tienden a ser más altos, reflejando la mayor cantidad de electrones polarizables que facilitan la formación de dipolos temporales. Aunque los alquinos son muy solubles en disolventes orgánicos apolares y tienen una ligera solubilidad en algunos disolventes polares, son completamente insolubles en agua. Buenos días, profesor. Yo soy el estudiante Jorge Esteban Tomalá. Mi tema es sobre la solubilidad en agua de los alquinos. Ya tenemos que los alquinos son relativamente no polares y casi insolubles en agua. Estos van a ser más solubles en lo que son compuestos, solventes orgánicos. Como aquí podemos ver, tenemos la acetona, tenemos el cloruro de metileno, los éter, el cloroformo y alcoholes. En lo que conlleva en los alquinos, podemos tomar ejemplos como el acetileno, el propino y los butinos, los cuales son gases que a temperatura ambiente, al igual que algunos alcanos y alquenos. Aquí se puede ver lo que es, por ejemplo, el acetileno, un ejemplo que básicamente se lo usa como gas. Aquí tenemos lo que son las fórmulas respectivamente del propino y del butino. Y para culminar sobre este tema, tenemos que los alquinos son más lineales que los alquenos y con un enlace triple más polarizable que el enlace doble. Estas dos propiedades determinan que los alquinos tengan interacciones de Van der Waals. Como resultado de esto, los alquinos representan un punto de ebullición más alto que un alqueno con la misma cantidad de carbono. Los alquinos internos tienen puntos de ebullición más elevados que los alquinos terminales. Gracias. Soy Miguel Reyes y voy a hablar sobre las
fuentes de obtención de los hidrocarburos insaturados, los cuales son los alquinos. Muy bien, tenemos 3 puntos. El primer punto es la deshidrohalogenación de dihalogenuros vecinales, lo cual consiste en eliminar 2 moléculas de ácido anhídrico de un compuesto que tiene halógenos en carbonos adyacentes. Se realiza en 2 etapas y normalmente se usa una base fuerte como el amiduro de sodio. La segunda es la alquilación de acetiluros. Los alquinos terminales tienen un hidrógeno ácido que puede ser removido para formar un ion llamado acetiluro. Este ion puede reaccionar con halogenuros de alquilo y así formar alquinos más largos. El tercer punto es la deshidrogenación de alquenos. Los alquenos pueden convertirse en alquinos mediante procesos de deshidrogenación catalítica, donde se eliminan átomos de hidrógeno utilizando temperaturas altas y catalizadores, como el platino, paladio u óxidos metálicos. Aunque este método es más complejo, tiene aplicaciones en química industrial cuando se busca modificar grados de saturación en compuestos. Y por último, en algunos casos también se pueden obtener alquinos a través de procesos industriales derivados del gas natural, especialmente para la producción de etilo. Muchas gracias por la atención y eso es todo. Muchas gracias.